Dios fiel y amoroso, como un pastor que cuida sus ovejas, así tú nos amas y nos cuidas. Venimos a esta casa de oración para cantar tus alabanzas, escuchar tu santa palabra hablada y pedirte perdón por nuestros pecados. Dale sabiduría y elocuencia a este tu humilde servidor para este sermón, para que pueda presentar tu verdad a pesar de mis pecados y mis limitaciones. Llena nuestros corazones de tu misericordioso amor para que nuestras vidas cuenten de tu gloria. Y despeja nuestras mentes de las distracciones para que podamos aprender e irnos diferentes de la forma como entramos a este lugar. En Jesucristo nuestro Señor, todos los pedimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar ahora con el libro de Gálatas en esta travesía que espero no me tome una década para terminar, pero que la hagamos pronto. Así que abran sus Biblias o sus tabletas o sus teléfonos, lo que sea más conveniente. Siempre y cuando use sus teléfonos, por favor, pónganlo en silencio para que no interrumpa. Y vamos a continuar con el libro de Gálatas. Perfecto. En esta ocasión vamos a ver acerca de la vida de alguien que fue un inconformista. Quien quiera que sea, quiera ser un seguidor de Cristo, tiene que ser una persona piadosa e inconformista. No es posible servir a Cristo al máximo cuando estamos ocupados con los asuntos del mundo, como si fuera este nuestro destino final. El poner las cosas en lo que el mundo tiene para ofrecernos y dedicar toda nuestra fuerza y nuestra energía en este lugar. El filósofo alemán Schopenhauer escribió esta frase: perdemos las 3/4 partes de nosotros mismos para ser como otras personas. Nos dedicamos a tratar de imitar a alguien más, nos tratamos de conformarnos con el resto de las personas, ser igual que el mundo. Y muchas veces es difícil distinguir a un seguidor de Cristo con una persona que es un no creyente, cuando el comportamiento diario de los dos es prácticamente similar. En el diario vivir de tu vida, tal vez o conoces a alguien en tu trabajo o en tu escuela que es cristiano y de pronto te das cuenta de que no existe mucha diferencia entre los dos. La conformidad es una enfermedad que deteriora y envejece el espíritu debido a la falta de actividad. En mis años como pastor, te puedo decirte que lamentablemente he visto muchas personas sentadas que dejan que otras personas sean usadas por Dios. Personas que han pasado años en conocer a Cristo, pero que no se han dejado usar por Dios para la gloria de Él, haciendo algo mucho más que asistir a la iglesia. Es triste también ver a personas que están apasionadas por partidos políticos, por movimientos, por deportes, por entretenimiento, por dinero, y tienen una capacidad intelectual y una energía muy, muy fuerte para este tipo de cosas, pero no tienen esa misma energía ni esa misma capacidad para glorificar a Dios en su servicio. Es simpático cuando vemos a veces a la gente en la iglesia y se trata de alabar y están así como que, Señor, aleluya. Pero cuando juega México, ¡gol! Adelante, bien, levanta las manos y ponen toda la energía que va. No es que no tienen la misma capacidad, están haciendo lo mismo. La única diferencia es que el énfasis es totalmente diferente. Cuando se trata de un partido político, el otro ponen todo su comentario, expresan toda su pasión al decir quién está bien, quién está mal. Pero cuando se trata de compartir el evangelio, están callados. Las ganas las tienen. Lo que pasa es que está enfocado en algo totalmente diferente. Es bueno el hecho de ser apasionado, pero también es importante el entender en qué nos apasionamos, en qué dedicamos nuestro tiempo, energía, dinero, esfuerzo. Entiendo que conformarse con el mundo es una lucha constante que vamos a tener como cristianos cuando vivimos aquí a diario. Pero desafortunadamente estamos perdiendo en gran número y necesitamos un despertar de esa conformidad. Es bueno conocer un hombre como Pablo, que se atrevió a ser él mismo en la voluntad de Dios.
Pero su libertad en Cristo era una amenaza para aquellos que encontraban la seguridad en la conformidad. Los enemigos de Pablo apuntaron a su no conformidad como prueba de que su mensaje y su ministerio realmente no venían de Dios. Dice ser un apóstol, argumentaban, pero no se mantiene la tradición apostólica. Es esta tergiversación lo que Pablo responde a la siguiente sección en el libro de Gálatas. Su inconformismo fue divinamente deliberado, ya que Dios le había elegido para revelarse a sí mismo de una manera diferente a Pablo. Cuando leemos el libro de Gálatas, vemos al principio, como analizamos en la anterior vez, la primera sección de Gálatas, habla acerca de cómo Pablo se comunica con esta iglesia y cómo les da un saludo, pero brevemente salta a la conclusión. O sea, quiero hablar del problema que está ocurriendo en esta iglesia. Cómo ustedes se están dejando llevar y apartar por el evangelio que yo les prediqué. Que no es un evangelio que él se inventó, es un evangelio que fue entregado exclusivamente por Jesucristo, directamente para que pueda compartirlo a los gentiles. Entonces, a partir de esto, podemos ver en el capítulo 1, del 11 al 12, así que por favor vamos a Gálatas capítulo 1, del 11 al 12. ¿Listos? Perfecto. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. El asombro de Pablo era acerca del inconcebible cambio de acontecimientos que se había dado en la iglesia de Gálata. Los creyentes de Gálata estaban cuestionando la autoridad de Pablo y en el proceso se estaban alejando del evangelio. El cambio que estaban adaptando era un evangelio diferente, era un evangelio falso, un evangelio de legalismo, un evangelio que prácticamente decía es Jesús más cualquier cosa que tú quieras añadirle. Jesús más cumplir con la ley, Jesús más circuncidarte, Jesús más cumplir los mandamientos, Jesús más portarte bien. Ese es un evangelio falso. El agregar obras a la fe no es el mismo tipo del evangelio en el cual Pablo predicó y el cual fue salvo. Pablo declara su argumento principal y que su mensaje y ministerio son de origen divino. Él no inventó el evangelio ni lo recibió de los hombres, pero lo recibió de Jesucristo. Tanto su mensaje como su ministerio apostólico fueron dados divinamente. Por tanto, cualquiera que agregaba algo al evangelio de Pablo estaba en peligro de juicio divino, porque ese evangelio fue dado exclusivamente por el mismo Dios. Esto incluso lo reitera y explica el evangelio en profundidad en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 11. Si estás tomando notas, es específicamente donde Pablo escribe incluso a otra iglesia claramente el evangelio, y este es el evangelio que recibió de Cristo. En defensa a su inconformidad, por ponerlo de esta forma, la mejor manera que Pablo tiene para probar a estos cristianos en Galacia de quién era él y el mensaje que estaba diciendo y la autoridad que tenía, era llevándolos por una serie de recordatorios acerca de quién era él. Pablo afirma que sus lectores ya conocían su vida pasada. Cuando leemos en Gálatas 1:13 afirma este punto. Pero era obvio que aquellos lectores no realmente entendieron la profundidad de lo que esto significaba, de estas experiencias que él había tenido. Entonces, Pablo les recuerda su pasado como evidencia de su postulado y su evangelio, que son verdaderamente de Dios. De esta forma, Pablo defiende su postura y el perfil de Pablo viene a ser primero siendo el perseguidor. A continuación, en los versículos 13 al 14, menciona de esta forma. Capítulo 1, en Gálatas, del 13 al 14. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla.
y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo comienza hablando acerca de su conducta pasada como rabino judío inconverso. Para aquellos que quieran conocer un relato acerca de cómo era Pablo, de los propios labios de Pablo, lo pueden encontrar en Hechos capítulo 22, en Hechos capítulo 26 y en Hechos capítulo 9. En esta reseña histórica, Pablo señala su relación con la iglesia, como lo menciona en Gálatas 1:13, y la religión de los judíos, como lo menciona en Gálatas 1:14. Como él era perteneciente al grupo judaico y apartado del grupo cristiano. Él estaba persiguiendo a la iglesia para beneficiarse y progresando en la religión judía. Todo, como mencionan las Escrituras, dice, iba en su camino, iba acorde con sus planes, que estaba siendo rápidamente reconocido como un líder espiritual en Israel. Previamente a su conversión, había tratado de agradar a los hombres. Su corazón estaba enfocado en querer llamar la atención por la capacidad religiosa, su pasión y su celo por el judaísmo. Quería que sepan que él tiene autoridad y que esa autoridad era la que él se había ganado por su cuenta. Pero en el contraste, habla aquí también que después de Cristo, después de encontrarse con Cristo, ahora su autoridad ya no se basaba en lo que él había hecho, sino que todo era por causa de la autoridad que Cristo le había dado. Es interesante notar las palabras que se utiliza al describir las actividades de Pablo cuando antes se lo conocía como Saulo de Tarso, como perseguía a la iglesia. Cuando mencionamos cosas como en Hechos capítulo 8, versículo 1, cuando él estaba en persecución, en la muerte incluso de Esteban, él estaba en ese lugar y él consintió con la muerte de Esteban. Y luego prosiguió a hacer estragos en la iglesia, como lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 3, rompiendo familias y encarcelando personas por su fe. En la atmósfera que se respiraba eran unas amenazas de masacre. Pablo estaba dispuesto a destruir familias, a dividir relaciones, con tal de que su postura judaica predomine sobre aquella secta religiosa que él consideraba como el cristianismo. Pablo estaba tan empeñado en destruir a la iglesia que votó por matar a los creyentes. Esto, por ejemplo, podemos verlos en Hechos capítulos 22, que habla específicamente del poder que él tenía sobre la autoridad en otros lugares. 26 del 9 al 11 también, de cómo incluso su intención era de destruir por completo. Menciona, y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárcel tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar al sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Considera que Pablo no solo estaba tratando de destruir la religión cristiana dentro de Israel, dentro de Jerusalén, sino que él pidió cartas para irse lejos y para destruirla por cualquier lugar que se expanda. Su pasión era el hecho de que el judaísmo predomine. Menciona en varias ocasiones, por ejemplo en 1 Corintios 15:9 claramente dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia. Él recuerda una y otra vez acerca de su comportamiento en las cartas que él escribió después a otras iglesias. Filipenses 3:6 decía, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. En 1 Timoteo 1:13 dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia de mi incredulidad. Maravillosamente, Dios pudo salvar a un pecador como él. Y con esto quiero que pienses algo. Justo cuando piensas que aquella persona que viene a tu mente, aquel familiar o aquel amigo que es
totalmente antagónico, opuesto al cristianismo, que va incluso insultándote, ofendiendo a tu fe. Cuando piensas que esa persona no puede ser salva, cuando piensas que tus oraciones no pueden cambiar a ese individuo, acuérdate de Pablo. No existe ningún imposible para Dios. Si Dios puede cambiar y transformar la vida de un Pablo, de un Saulo, para conformarlo y transformarlo a un Pablo, no existe nada imposible para aquella persona que está en tu corazón. Sigue orando, porque Dios es el único que puede cambiar. Dios es el único que puede transformar a un Saulo para hacerlo un Pablo en tu familia, en tus amigos. Pablo realmente pensó que Jesús era un impostor y su mensaje de salvación era una mentira. Estaba seguro de que Dios había hablado a través de Moisés, pero ¿cómo podría estar seguro de que este Jesús de Nazaret estaba hablando algo que realmente era verídico o no? Inmerso en la tradición judía, este joven Saulo de Tarso, defendió su fe y estaba apasionado y era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Muchos de nosotros hemos estado en esa posición. Hemos estado en una creencia o conocemos a alguien que están fielmente siguiendo una religión, una creencia, una doctrina totalmente equivocada. Y los ves y están realmente apasionados por seguirlo. Son sinceros, es verdad. Tienen mucho de su vida invertido en esta creencia, pero están sinceramente equivocados. Como alguna vez muchos de nosotros lo estábamos, que estamos tan aferrados a un tipo de creencia, a un tipo de religión, pero cuando Dios nos abrió los ojos, pudimos ver una realidad y una verdad completamente diferente. Entonces, cuando hablas con aquella persona que está en otra creencia, en otra religión, o en otra perspectiva, en otra cosmovisión completamente diferente a la tuya, considera que son sinceros. Sus emociones están en el camino que ellos quieren ponerlas. Pero es importante predicarles la verdad y el dejar que Dios haga el trabajo de transformación. Nosotros no podemos cambiar a la gente. Nosotros somos responsables de traer la verdad a la gente, eso sí, y dejar que Dios haga el trabajo en ellos. Su reputación, la reputación de Saulo, era de un celoso perseguidor de la secta de los nazarenos, que los llamaba. Según se hizo conocer por todas partes a través de persecuciones. En Hechos capítulo 9, del 13 al 14, menciona, porque Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuando mal han hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad por los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pablo ahora ya se estaba ganando esa popularidad dentro de la comunidad cristiana, de que él era un perseguidor, de que todos ya tenían miedo acerca de lo que él iba a hacer. Todos sabían que este brillante alumno rabino de Gamaliel, que era un maestro impresionante en esa época, estaba en camino de convertirse en un líder influente en la fe judaica. Su vida religiosa personal, su capacidad intelectual, su celo por oponerse a la religión, una religión opuesta, como en este caso el cristianismo para él, siendo Saulo, y todo eso estaba siendo respetado por su grupo. Él realmente tenía, por ponerlo de esta forma, tenía un estatus de celebridad. Todos conocían a Saulo, todos conocían de su reputación, de su intelecto, de su capacidad, de su pasión por proteger la ley, y todos lo admiraban. Él estaba en camino para convertirse en el siguiente líder religioso que todos iban a imitar. Y su pasión por destruir a la iglesia cristiana era muy conocida incluso también por los cristianos, tanto como por los judíos. Pero todo cambió el momento en que Dios lo tocó y lo cambió de por vida. Sucedió algo que convirtió a este Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Aquel que odiaba el mensaje del Evangelio, ahora en predicarlo con pasión. Este cambio no fue gradual, sucedió en un instante, lo cual me gustaría que vayamos todos para que podamos entender ese cambio. Es en Hechos capítulo 9. Vamos a Hechos capítulo 9.
del 1 al 9. ¿Listos? Hechos capítulo 9 del 1 al 9. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, para que se encontraba algunos que pertenecían al camino. Aclaro este punto. Los conversos en ese entonces no eran conocidos como cristianos. Aquellos que rendían su vida a Cristo eran conocidos como el camino. ¿Tienen una idea por qué? Porque Jesús claramente dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esta era la forma como se conocían al principio, en este entonces, a los cristianos. Después fue reconocido como cristianos, pero al principio es la razón por la que utiliza esta expresión, el camino. Tanto hombres como mujeres él estaba persiguiendo. Los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció de su derredor una luz del cielo. Y al caer a la tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Cada vez que escuches esta expresión, ¿cuál es tu conversión por ejemplo, en este caso de lo que habla aquí de Damasco, tu experiencia de Damasco? Vendría a ser una expresión para decir cuál fue ese momento radical que cambió tu vida por completo. Muchos de nosotros tal vez hemos experimentado una conversión, una experiencia de Damasco, es el hecho que algo sucedió en nuestra vida que nos cambió de la noche a la mañana. O es muy posible que hayamos experimentado un cambio gradual en nuestra vida. En mi caso fue realmente un caso gradual, pero lo interesante es que mi caso gradual fue por un impacto de una experiencia de Damasco que ocurrió a mi mejor amigo. Al ver esa experiencia fue algo que me impactó y eso produjo un cambio gradual en mí. Dios puede trabajar de diferentes formas en cada individuo, pero lo importante es el hecho de que cambia a la persona, transforma a la persona. Saulo se dirigía a Damasco para perseguir a los cristianos. Y lo interesante es que un día más tarde estaba en Damasco predicando a los judíos al decir que los cristianos estaban correctos. Qué ironía. Aquel judío que buscaba cristianos ahora habló con los judíos para decirles que los cristianos estaban diciendo la verdad, que estaban hablando la verdad. Ahora, piensa en esto. ¿Cómo podrían los judaizantes explicar esta repentina transformación de Saulo? ¿Fue a cambio la actitud noble de Saulo causando que por su propio pueblo, los judíos, es decir, que los judíos pudieron convencerlo a Saulo de que cambie de opinión? Es inconcebible, no tiene sentido por el hecho de que los judíos lo estaban animando a Saulo para que persiga a la iglesia. Y la conversión de Saulo fue realmente una vergüenza para ellos. Entonces no podemos decir que los judaicos cambiaron de mentalidad a Pablo para que pueda ahora predicar acerca del Evangelio. Sería absurdo porque ellos fueron los que enviaron y auspiciaron a Saulo para que persiga a los cristianos. Ahora, ¿fueron los cristianos los que cambiaron a Pablo? No, porque los cristianos, en primer lugar, podemos analizar que los cristianos podían estar orando por Pablo. La muerte de Esteban también pudo haber causado un gran impacto en la vida de Pablo. Pero realmente los cristianos, ¿qué es lo que estaban haciendo con Pablo? Estaban huyendo de Pablo. No querían estar cerca de él, tenían miedo de él. Cualquier persona que tenga buena intención de acercarse a Pablo, tal vez para predicar el Evangelio, terminaba en la cárcel o si no muerto. Entonces, el mensaje del Evangelio, el cambio de Pablo, no fue por causa judaica, no fue por el hecho de que judíos cambiaron su forma de pensar, no fue por el hecho de que cristianos lo evangelizaron y él cambió su forma de pensar, tampoco fue por el intelecto ni la falta de conocimiento de Pablo, porque Pablo conocía muy bien las Escrituras. Y fue por esa noción de su perspectiva, de su conocimiento de las Escrituras, que él quería perseguir a los cristianos.
Entonces no fue ni acá, ni los judíos, ni los cristianos, ni siquiera él mismo. Pero este cambio asombroso, si no fue por los judíos o por la iglesia o por él mismo, entonces ¿de dónde venía? Tenía que venir de Dios. Y esto es lo que él estaba aclarando a los Gálatas. Yo no recibí este mensaje de los hombres, ni por aquí, ni por acá, ni siquiera de mí. No importa cómo se mire, la conversión de Pablo fue un milagro espiritual. Era humanamente imposible que un rabino como Saulo, que era tan apasionado para perseguir y destruir a la religión cristiana, cambie de parecer de esta forma, si no hubiera sido por una intercesión divina. Y el mismo Dios que salvó a Pablo también lo llamó a ser apóstol y le dio el mensaje del Evangelio. Que los judaizantes negaban el apostolado y el Evangelio de Pablo era lo mismo que negar su conversión. Y esto era lo que le estaba recordando. Yo no obtuve esto de los hombres. Ningún ser humano me cambió. Fue Dios. Mi mensaje, mi apostolado, no lo saqué yo. Eso fue otorgado por el mismo Dios. Ciertamente Pablo predicaba el mismo mensaje que él mismo había creído. La verdad que lo había cambiado. Pero ningún simple mensaje humano podría efectuar tal cambio en Pablo. El argumento de Pablo es concluyente. Su conducta pasada como perseguidor de la iglesia, más el cambio dramático que experimentó, prueban que su mensaje y su ministerio realmente eran de Dios. Entonces, les explica, este es un ámbito por el cual ustedes deben entender de lo que yo estoy hablando, menciona Pablo, es verdadero. Como yo actué antes con la iglesia, yo que él era el perseguidor. Ahora Pablo les menciona otro aspecto del por cual su mensaje debe ser tomado con seriedad, porque él ahora es creyente. Si vamos al Gálatas nuevamente, capítulo 1, del 15 al 16, menciona ahora: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Habiendo discutido su carácter y conducta pasados, Pablo ahora explica su conversión para que después de todo esto sea esto algo crucial, se convierta en un mensaje crucial en su vida. Él dice: lo que yo predico a los demás he experimentado yo mismo. Está diciendo a sus acusadores: este es el verdadero evangelio. El evangelio que cambia, que transforma. Cualquier otro evangelio es falso. Estos versículos, Pablo explica las características de su experiencia de conversión. El hecho de que, uno, como menciona en versículos 15 al 16, Dios lo hizo. Dios hizo ese cambio. ¿Cómo lo menciona? Le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Siempre que Pablo habló o escribió de su conversión, siempre fue con énfasis del hecho de que Dios fue el que hizo la salvación. Una y otra vez. Dios es el que salva. La salvación es del Señor. Dios hizo la salvación y Dios lo hizo por gracia. La experiencia de Pablo nos recuerda al joven Jeremías, como leemos en Jeremías capítulo 1 del 4 al 10, o también Juan el Bautista en Lucas 1 del 5 al 17, como ambos fueron desde el vientre de la madre elegidos. Como ambos, Dios sabía mucho antes de lo que iban a ser, que iban a ser escogidos. La salvación es por gracia de Dios, no por los esfuerzos o el carácter de la persona. Es decir, que tu salvación no fue por tu intelecto, no fue porque tú fuiste suficientemente sabio o capaz de entender el Evangelio, fue porque Dios desde el vientre te escogió. Así como lo hizo con Pablo, como lo hizo con Jeremías, como lo hizo con Juan el Bautista. La salvación es por gracia, no por nuestras obras, no por nuestra capacidad, para que nadie se gloríe. Lo único que tiene que gloriarse es Cristo. Es por gracia que hemos sido llamados. Y la gracia van junto con esa misericordia y
ese mensaje que le dio específicamente a Pablo para compartir el Evangelio. Porque Dios elige por su gracia y lo llama a través de su palabra. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 4 al 5, incluso también profundiza en este tema. El hecho de la gracia, el hecho de la palabra de Dios, cómo transforma a la persona. Los ministerios de la voluntad soberana de Dios y la responsabilidad del hombre de obedecer no son completamente revelados. Es decir, sabemos que Dios menciona que no quiere que nadie perezca, como le dice 2 de Pedro 3:9. Sabemos que Dios anhela que la gente venga a arrepentimiento. Sabemos que la Biblia menciona que nosotros tenemos que voluntariamente reconocer, arrepentirnos. Pero también las Escrituras mencionan, en Efesios 1:4 podría ser claramente, el hecho de que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es mismo? ¿Es el hecho de que nosotros escogemos a Cristo o es el hecho de que Él nos escogió a nosotros? La Biblia habla a ambos. El hecho de que es nuestra responsabilidad de arrepentirnos de nuestros pecados y confiar y creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero también es el énfasis de que Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. ¿Cómo balanceamos esto? ¿Y cómo vamos a entender esto? La respuesta la vamos a entender cuando estemos en el cielo. Eso es lo que puedo decirte. Yo predico las dos porque las dos están en la Biblia. Claramente menciona que es nuestra responsabilidad, pero al mismo tiempo menciona que es que hemos sido escogidos, predestinados por Dios. Los dos están en las Escrituras. Dios lo hizo por medio de Cristo. Dios salvó a Pablo por medio de Cristo. En otra carta, Pablo deja claro que él tenía mucho de que jactarse cuando era un hombre. Claramente, si tomas notas en Filipenses capítulo 3, él tiene una extensa declaración acerca de cómo era su vida en la religión judaica, cuál era su estatus, sus credenciales, qué es lo que él había hecho. Y si es que él tenía que enorgullecerse por algo, era por sus credenciales que tenía como judío. Tenía la religión y su justicia propia, así como su reputación y reconocimiento, pero no tenía a Cristo. Cuando en el camino de Damasco Pablo vio con sus propios ojos los harapos que tenía de su propia justicia, en el contraste con la justicia de Cristo, se dio cuenta de que no valía absolutamente nada. Y es por eso que también lo aclara, como menciona en Gálatas 2:20, es en Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pone ese énfasis de que la justicia que Él tiene ahora es la justicia de Cristo que vive en Él. Recuerda que para poder ir al cielo, tú necesitas que tu récord criminal esté completamente limpio y tener una justicia perfecta. Esos dos requerimientos son los que necesitas para ir al cielo. Ahora, es imposible para un ser humano el hecho de que tener todos los récords criminales limpios, porque todos hemos sido pecadores y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y nadie es bueno, solamente Dios lo es. Por ende, cuando tú confías en Cristo como tu Señor y Salvador, tus pecados fueron puestos en esa cruz. Al confiar que Él es tu única solución, tus pecados fueron castigados en la cruz. La ira de Dios fue depositada sobre Cristo. Y Jesús fue maldecido para que tú seas bendecido. Es ahí donde tus pecados se borran por completo, donde tu récord criminal es limpiado por completo. Y aparte de eso, te entrega la justicia perfecta de Jesucristo, que es Él que vive en ti. Por ende, tu récord está limpio. Y la justicia que necesitas ya la tienes en Cristo. Esto es lo que menciona Pablo. Y este es el evangelio que estaba reiterando nuevamente a la iglesia de Gálatas, que recuerden que no se trata acerca de justicia propia, no se trata acerca de tu reputación o lo que hagas o dejes de hacer, se trata de Cristo y lo que Él hizo por ti. Solo pongámoslo de esta forma, si es que yo voy al cielo y digo, Señor Jesús, Dios, yo soy merecedor de entrar al cielo porque yo soy pastor, yo soy un buen padre, soy un buen esposo, he ayudado a la comunidad, he ayudado a parejas. ¿Quién se está llevando el honor y la gloria? Yo. Pero ¿qué diferencia? Si es que Dios me preguntaría, hipotéticamente hablando, porque nunca va a preguntar esto, pero
¿por qué te dejaría entrar en el cielo? Diría, Señor, yo me merezco el infierno. Yo merezco ser castigado porque soy un pecador. Pero la única razón por la cual tengo la seguridad de entrar aquí es porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Jesús tomó la ira que me merecía yo. Y fue su justicia lo que me permite estar en presencia de ti. ¿Quién se está llevando el honor y la gloria? Cristo únicamente. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo con cualquier otra religión. Mientras que otras religiones te dicen, haz cosas para complacer a Dios, el cristianismo bíblico menciona, Dios ya lo hizo por ti, por medio de Cristo. Lo único que puede satisfacer a Dios Padre es su Hijo. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Dios le reveló a Cristo, a Pablo, en Pablo y a través de Pablo. Déjame repetir esto. Dios le reveló a Cristo a Pablo, en Pablo y a través de Pablo. Es decir, que Él se convirtió no solamente el beneficiario del perdón, sino que también se convirtió en el instrumento para compartir ese mensaje de perdón. La religión de los judíos, como menciona en Gálatas 1:14, había sido una experiencia de prácticas y rituales externos, pero la fe en Cristo produce un cambio interno que se refleja en el exterior. Recuerdan que Jesús acusaba a los líderes religiosos que parecían ustedes unas tumbas, que se ven hermosas por fuera, pero por dentro son un cadáver decadente. Esta interioridad de Cristo es una verdad importante, como lo mencionó Pablo. Cuando nosotros hablamos acerca del cambio que ocurre, es la transformación que Dios lo hace dentro de nosotros. Dios nos salvó, lo hizo por gracia y Dios lo hizo por el bien también de los demás. Esa fue otra de las razones por la cual salvó a Pablo. Dios eligió a Pablo no solo para salvarlo, sino también para usarlo para ganar a otros. En la Biblia, la doctrina de la elección nunca se enseña con miras de producir orgullo o egocentrismo. La elección implica responsabilidad. Si Dios te ha elegido antes de la fundación del mundo, no es para que te quedes conforme con el mundo, sino para que transformes el mundo por medio de tu servicio a Él. Dios eligió a Pablo para predicar entre los gentiles la misma gracia que él había experimentado. Esto en sí mismo fue una evidencia de la conversión de Pablo, porque ciertamente un rabino judío con prejuicios contra los gentiles nunca ministraría a otro que no sea un judío. Claramente puedes verlo en Hechos 9:15, en el capítulo 15, también el 22, en Efesios 3, habla acerca de que los judíos tienden a ser muy encapsulados entre ellos mismos. Y el mensaje de Dios que reciben es únicamente para ellos. El resto, que les vaya muy bien, pero ustedes paganos no se merecen este Dios. Esa era prácticamente la actitud de los judíos. Y el pensar que un judío iba a predicar a un gentil, es decir, a un no judío, sería absurdo. Pero esto fue exactamente para reiterar el hecho de que Dios lo salvó con esta razón y con este propósito. Dios lo hizo para su gloria. Como rabino fanático, Paul tenía toda la gloria que un hombre podía desear. Pero esa gloria que él quería obtener para llamar la atención no tenía ninguna conexión con Dios. Era solo para beneficiarse de él mismo. Pero la gloria es específicamente, y la razón incluso por la cual nosotros estamos en esta vida, es única y exclusivamente para la gloria de Dios. Como lo menciona claramente en Isaías 43:7. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Tú fuiste creado con un propósito específico. Si quieres saber cuál es la razón de la vida, cuál es el significado de la vida, es este. Tú naciste para glorificar a Dios. Ese es el fin que tienes para existir en este mundo. Tú fuiste para la gloria de Dios. Cómo luce eso en diferentes personas cambia, pero el fin es el mismo. Dios te puso en el lugar donde te puso para la gloria de Dios. Esto
fue un gran contraste de lo que Pablo está explicando. Todo no lo era para mi gloria, sino era para la gloria de Dios. Traer gloria a Dios fue siempre un motivo convincente en la vida del ministerio de Pablo. Una y otra vez, él repite constantemente que todo era para la gloria de Dios. En Romanos 11:36 claramente dice, por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. En Romanos 16, capítulo 27 dice, y el único y sabio Dios por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. Una y otra vez era este tema constante que él repetía, la gloria es para Cristo, la gloria es para Dios. Todo lo que hagan para glorificar a Dios. Los judaizantes estaban interesados en su propia gloria, mas no la gloria de Cristo. Por eso estaban robando a los convertidos de Pablo, y los estaban llevando a un camino equivocado, haciéndoles pensar de que sí, es Cristo, pero también tienes que incluir esto en el proceso. Si Pablo hubiera estado interesado en glorificarse a sí mismo, podría haber seguido siendo un rabino judío y quizás convertirse en sucesor de Gamaliel, que era un gran rabino en ese entonces. Pero fue la gloria de Dios lo que motivó a Pablo, y esto también debe motivar a nuestras vidas. No se trata de nuestras credenciales o lo que podamos hacer. No se trata de nuestro intelecto humano, ni nuestro diploma y lo que hayamos hecho, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Es por eso que debemos ser inconformistas con el mundo hasta el punto de transformarlo radicalmente para Cristo. Esto tiene que estar grabado y recordarlo constantemente. Debemos ser inconformistas con el mundo hasta el punto de transformarlo radicalmente para Cristo. Pablo se ha imaginado a sí mismo como un perseguidor, se explica revisando su carácter y su conducta. También se ha plasmado a sí mismo como un creyente, repasando su conversión. Y ahora viene esta tercera imagen que presenta para defender su postura, su apostolado y su mensaje, que es el hecho de que es un predicador. Si regresamos a Gálatas capítulo 1, del 16 al 23, continúa. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén o a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea, que eran en Cristo, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaba a Dios por causa de mí. Pablo no tuvo contacto personal con los apóstoles inmediatamente después de su conversión al camino de Damasco. Ahora te pones a pensar, ¿sería lo más lógico si es que tienes una experiencia con Dios que vayas específicamente con aquellos que habían estado en Cristo antes que Él? Que puedan referir esa instrucción, voy con los apóstoles, ellos han estado con Jesucristo por 3 años, sería lógico que yo vaya a aprender de ellos. Pablo no se apresuró a ir a Jerusalén para obtener nada, ya sea información o instrucción, o corroboración o aprobación de ninguno de los 12 apóstoles. Y la acción de Pablo no fue en reflejo como decir, estos 12 apóstoles no sirven, yo tengo una nueva revelación, esto es antiguo, ahora yo soy nuevo. Él nunca lo hizo de esa forma. Él los reconoce como los apóstoles antes que yo, como dándoles la posición que ellos se merecen. Reconoce también que Pablo había sido designado como un apóstol, pero él tenía un mensaje y una perspectiva diferente, el hecho que Jesús le había dicho. Su decisión fue dirigida por el Señor. La razón por la cual no fue con los apóstoles fue porque Jesús le dijo, no vayas para allá, te quiero que vayas para acá. Porque si hubiera ido a Jerusalén, su ministerio de alguna u otra forma se hubiera identificado con los apóstoles y al mismo tiempo con todos los judíos. Y podría haber obstaculizado su mensaje a los gentiles, ya que los apóstoles estaban enfocados en
en crear conversos dentro de la cultura y el contexto judío. Si Pablo hubiera ido en este contexto, hubiera continuado con ese mismo trabajo, pero él fue para otro lugar. Si Cristo de alguna manera hubiera hecho que Pablo dependiera de los hombres, lo había colocado por debajo del plano apostólico. El hecho de que Cristo no hizo nada por el estilo es que lo apuntó a llevarlo para otro lugar, es porque su mensaje iba a ser dirigido para los gentiles. El ministerio del Señor fue para que la nación de Israel comience conociendo a Cristo. Y los apóstoles se encargaron de ese trabajo, y lo leemos en Hechos del capítulo 1 al 7, que están enfocados en predicar el evangelio a judíos. Jesús claramente lo dijo: yo vine primero a las tribus de Israel. El mensaje fue primero para los judíos. Por el hecho de que los judíos rechazaron el mensaje, se extendió también para los gentiles, lo cual estaba incluido en el plan de Dios. Fue en la muerte de Esteban que fue un punto en el cual cambió todo. La muerte de Esteban, de los creyentes que estaban en Jerusalén, que cambió para que los cristianos se esparzan por todo el mundo. Y es interesante cómo en la sangre de los mártires es donde la iglesia nace. Es decir, que cuando existe persecución en la iglesia, es cuando la iglesia se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo también se elimina de aquellos que no lo son, aquellos que no pertenecen a la iglesia. Porque aquellos que actúan y vienen a la iglesia únicamente por querer cumplir algo, el momento en que se les pone una presión de persecución, es ahí donde escapan a la primera oportunidad que tienen. Solo por ponerte de esta forma. Si el gobierno comienza a atacarte por el hecho de tu creencia, al punto de que tengas que perder tu trabajo o vayas a la cárcel, ¿cómo sería tu reacción? ¿Preferirías la comodidad en este mundo? ¿El evitar tal vez algún tipo de encarcelamiento? ¿O irías hasta las últimas consecuencias por el hecho de no defraudar a aquel que dio su vida por ti? Es en la sangre de los mártires donde la iglesia se hace más fuerte. Este fue el claro ejemplo que se dio aquí con la muerte de Esteban. Como se dispersaron los creyentes, llevaron las buenas nuevas a otros lugares. Felipe incluso dio el mensaje a los samaritanos. Para un judío dar un mensaje gentil de por sí ya era, no, olvídate. Pero un samaritano era incluso peor, porque una combinación de gentil con un judío daban un grupo que se llama los samaritanos. Y los judíos detestaban a los samaritanos. Aquí vemos a Felipe yendo a predicar a los samaritanos en Hechos capítulo 8. Y luego Dios ordenó a Pedro a predicar a los gentiles en Hechos capítulo 10. Sin embargo, a Pablo le quedaba de llevar el evangelio a las masas gentiles. Esto lo leemos en Hechos capítulo 22, del 21 al 22, o en Efesios 3, del 1 al 8. Y por esta razón, Dios lo mantuvo separado del ministerio predominante que tenían los apóstoles dirigidos a los judíos. Pablo no fue inmediatamente a Jerusalén. Incluso los mejores teólogos de la Biblia no están de acuerdo en la cronología de vida de Pablo después de la conversión, después de su experiencia de Damasco. Aquí menciona las Escrituras que él fue a Arabia y después de su ministerio en Arabia fue a Damasco. Nuevamente, en Hechos capítulo 9, del 19 al 20 menciona. Pablo se entregó al estudio, se entregó a la oración y a la imitación y se encontró con el Señor. Pudo haber pasado la mayor parte de los 3 años en Arabia, como lo menciona en Gálatas 1:18, y sin duda estuvo involucrado en evangelismo y crecimiento espiritual. Es interesante, los apóstoles recibieron 3 años de discipulado con Jesucristo. 3 años en que Jesucristo estuvo ministrándolos a ellos. Pablo recibió también lo mismo. 3 años que Jesús invirtió en él para transformarlo, para poder comprender el mensaje del Evangelio. Los dos apóstoles, tanto Pablo, tuvieron la misma oportunidad de ser instruidos directamente por Jesucristo. Después él regresa a Damasco. Hubiera sido lógico ir a Jerusalén en ese momento, pero el Señor le ordenó lo contrario, que vaya a Damasco. Ciertamente fue algo arriesgado para que Pablo regrese a la ciudad que se había convertido en un cristiano, sobre todo porque los líderes judíos
lo habían considerado antes como un campeón para ir en contra del cristianismo y definitivamente estaban detrás de su sangre, querían matarlo por lo que había hecho, la vergüenza que había traído al grupo judaico y ahora irse y estar con este grupo. Y aparentemente el incidente, cuando leemos en Hechos capítulo 9, del 23 al 25, ocurrió, el incidente de la canasta cuando estaban en Damasco y lo pusieron dentro de una canasta para bajarlo de las puertas, perdón, de las murallas de la ciudad para que se escape porque lo iban a matar. Justamente fue ahí donde ocurrió esto, tuvo lugar en este momento. Él regresó a Damasco y el peligro que trajo su vida a Pablo son una prueba más de que los líderes judíos consideraban a Pablo como su enemigo. Nuevamente, era para mostrar a los cristianos en Gálatas, hey, yo perseguí a la iglesia, ahora estuve acá, incluso para que sepan, también fui a Damasco y ahora estos líderes religiosos me quieren matar. Todo esto me pasó y esto es para que te des cuenta que yo no me inventé este mensaje. ¿Por qué siendo una celebridad judaica voy a poner mi vida en riesgo, a irme en contra de todo mi grupo y a irme al grupo que estaba persiguiendo? ¿Por qué voy a hacer eso? Es absurdo. Finalmente visitó Jerusalén. Esto fue 3 años después de su conversión y su principal propósito era de visitar y hablar con Pedro. Pero Pablo se encontró con una dificultad, el tratar de involucrarse con los apóstoles. En ese momento la iglesia de Jerusalén no estaba administrada por los 2 apóstoles, sino estaba administrada por ancianos, entre los cuales su principal era Santiago, que es el hermano de Jesús. Sí, Jesús tuvo hermanos y hermanas. Eso es lo que mencionan las Escrituras. Claramente lo vemos en Mateo capítulo 13, del 54 al 55. María y José tuvieron otros hijos, que fueron medios hermanos de Jesús. ¿Dicen las Escrituras eso? Eso es lo que es la verdad y yo solo predico lo que dice aquí. Si tienes un problema con eso, solo vete y quéjate con el autor, que es Dios. Si su mensaje y su ministerio hubieran sido de los apóstoles, considera el hecho de que Pablo no hubiera tenido problema en regresar con los apóstoles. Pero los apóstoles obviamente tenían sus dudas. ¿Okay? Este hombre que antes era un líder judaico, está persiguiendo a la iglesia, ahora quiere venir a hablar con nosotros. Tal vez existe algo por detrás. O sea, no estaban totalmente convencidos de dejarlo entrar a su círculo. Así que se quedó en Jerusalén por 15 días y solo vio a Pedro y a Santiago, nadie más. Por lo tanto, no recibió ningún mensaje, ni siquiera su apostolado de los 12. Para reiterar, él no recibió un mensaje de los hombres, ni siquiera aprobación de los hombres. Él fue a los apóstoles, pero ni siquiera fue a los apóstoles para decir que quiero que ellos me den este título de apóstol. No, el título se lo había dado Cristo. Él solo quería reunirse con otros líderes religiosos que eran los apóstoles. Después regresó a su casa en Tarso. El registro de Hechos explica que su vida estaba en peligro en Jerusalén, tal como lo había estado en Damasco. Mientras Pablo atravesaba Siria, predicó la palabra y cuando llegó a Cilicia, en su provincia natal, comenzó a evangelizar. Los historiadores han llegado a la conclusión de que permaneció allí como alrededor de unos 7 años, hasta que Bernabé lo reclutó para un trabajo de Antioquía. Es decir, que cuando tú lees el libro de Hechos y las cartas, están pasando años durante todo ese tiempo. Te saltas muchas cosas porque muchas versiones, me refiero al hecho de temas específicos de qué es lo que está ocurriendo, están en diferentes lugares. La Biblia no está organizada en una forma cronológica como para que puedas entenderlo de esa forma. Pero aquí incluso te da a entender de que varias cosas estaban sucediendo en la vida de Pablo. Estuvo 3 años con Jesús, donde Jesús lo estaba ministrando y estaba realmente aprendiendo del Evangelio, entendiendo de lo que él de las escrituras que él había conocido, entendiendo la perspectiva del plan de Dios que tenía desde el principio de la creación. Y después de eso fue a diferentes lugares y permaneció por varios años evangelizando, plantando iglesias. Algunos creyentes de Jerusalén conocían a Pablo, pero los creyentes de las iglesias de Judea no lo conocían, aunque escucharon ahora del que estaba predicando, aquel que perseguía a la iglesia ahora estaba predicando acerca del mensaje de la iglesia. En conclusión, a la luz de la conducta de Pablo, su conversión, su predicación, ¿cómo alguien podría tomar prestado o inventar o salirse con un mensaje como el Evangelio de esa forma?
si es que no hubiera sido por el hecho de que fue un mensaje divino. Ciertamente, él recibió el Evangelio mediante la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, debemos tener cuidado acerca del mensaje del Evangelio. No podemos tergiversarlo, porque esto no fue una invención de los hombres, sino es la verdad misma de Dios. Para aquellos que cuestionan el cristianismo, para aquellos que cuestionan el mensaje del Evangelio, solo ponte a analizar, si es que realmente piensa alguien que lo que dice la Biblia fue creado o inventado por el hombre únicamente, déjame decirte que si es que fue de esa forma, los hombres que supuestamente, si la acusación es así, de que inventaron este mensaje, hicieron un mal trabajo. Por el hecho de que a quién se le ocurre crear un grupo de personas que van a arriesgar sus propias vidas, perder sus familias, por dar un mensaje que ni siquiera les va a traer ni triunfo, ni dinero, ni fama, como fueron los 12 apóstoles. Al contrario, todos murieron. ¿A quién se le ocurre poner la idea de un Dios que venga a este mundo a humillarse de tal forma, convirtiéndose como Dios? La mayoría de conocimiento que tenemos de dioses es acerca de esos dioses que son por sobre la creación, a los cuales los seres humanos tienen que tener pleitesía. Pero el Dios que se menciona en la Biblia es un Dios que vino a este mundo, caminó como un ser humano, sufrió como un ser humano y se puede conectar con nosotros como un ser humano, pero al mismo tiempo siendo Dios. Este es un mensaje totalmente diferente. Y este es el mensaje que los judaizantes de la época, los legalistas que en ese entonces estaban tratando de pelear en contra de Pablo. Estos judaístas pertenecían al faraísmo, que fue una rigurosa secta del judaísmo que se aferraba muchísimo a las formas de vida, a las leyes judaicas. Querían adaptar a Pablo a sus caminos y a sus tradiciones humanas. Estaban criticando su predicación y cuestionando su autoridad. Pablo no encajaba en el molde en que ellos fueron hechos. Ellos querían poner a Pablo y conformarlo de acuerdo a su caminar. Él no era como los demás. Y al igual que ellos, la gente religiosa de hoy, o incluso la gente del mundo, hará lo mismo para nosotros que hemos sido llamados por Dios. El mundo y muchas religiones van a querer que nos conformemos a ellos. Hoy en día, judaizantes, al igual que los semejantes judaizantes en esos tiempos antiguos, rechazan la autoridad de Pablo y tratan de socavar el evangelio que predicaba. Tergiversan el evangelio con un mensaje totalmente diferente. En la religión, en la época de Pablo, su mensaje era el evangelio más la ley, el evangelio más lo que Moisés enseñó. En nuestros días es ahora el evangelio más cualquier cosa que tú puedas añadir a eso. El seguir a un líder religioso, algún libro específico, organizaciones religiosas, evangelio de prosperidad, evangelio de éxito, de tu mejor vida ahora. Esas son tergiversaciones. No podemos ser salvos a menos de que es el mensaje que usualmente este tipo de predicadores hace. Y a menos de que generalmente incluye al unirse a su grupo, al obedecer sus reglas. Y si te atreves a mencionar algo en contra de eso, te rechazan, te marginan y ya no eres parte de ellos. El evangelio de la gracia predicado por Jesús, dado a Pablo y a los apóstoles, es el evangelio que transforma vidas. A pesar de nuestra incomodidad, a pesar de que no tengamos económicamente, a pesar de nuestras dificultades, para nosotros el evangelio es lo más importante, porque es lo que nos motiva a seguir adelante, lo que nos motiva a cambiar, lo que nos motiva a ser buenos esposos, buenos padres, buenos en nuestro trabajo, estudiando, en lo que hacemos. Es el evangelio lo que nos motiva diariamente a hacer las cosas para la gloria de Dios, no para la nuestra. El mundo también va a intentar que te conformes a Él.
En los tiempos de Pablo, los paganos se burlaban de la fe de los cristianos. Los incrédulos hoy en día se burlan de nuestras creencias y nos atacan como intolerantes cuando no apoyamos su pecado. O peor aún, nos seducen con cosas mundanas, como es el entretenimiento, como es placeres para una vida más placentera en este mundo, con tal de nublar nuestra atención para servir a Dios. Los líderes religiosos o religiones van a tratar de que te conformes a este tipo de caminar donde la gloria es únicamente para el hombre. El mundo va a tratar de que te conformes como ellos para que te desconectes por completo de Dios y que tu vida sea enfocada únicamente en lo que hay en esta tierra. Pero, tal como incluso Pablo mencionó, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Si tú estás en Cristo, le perteneces a Él. Tu vida le pertenece a Él. Todo lo que tú hagas tiene que ser para honor y gloria de Él. Y no tienes que dejarte conformar con la religión o con el mundo, porque eso no glorifica a Dios. La libertad de Pablo en Cristo fue desafiada por aquellos que encontraron seguridad en la conformidad. Los enemigos de Pablo señalaban su no conformidad y se molestaban con respecto al hecho de que él era diferente, de que él no era como los demás. Mi pregunta para ti ahora es esta. ¿Tienes alguien en tu vida que está haciendo lo mismo? ¿Tienes alguna persona en tu círculo social que te está apuntando con el dedo porque no te estás conformando como ellos? ¿Eres culpable de irte en contra de la dirección del mundo? ¿O el mundo está en paz contigo porque tu estilo de vida no se difiere en lo más mínimo de lo que ellos hacen? ¿Acaso te estás conformando con tu vida? ¿Te estás conformando en ser igual que los demás? ¿O quieres que tu vida sea como la de Pablo, el cual Dios hace ese trabajo? Debemos ser inconformistas con el mundo hasta el punto de transformarlo radicalmente para Cristo. La cosecha es mucha, pero los trabajadores son muy pocos. Dios está buscando personas dispuestas a trabajar por su reino. Y lo más hermoso de esto es el hecho de que Él es el que va a hacer todo el trabajo por medio de ti. Eres un inconformista. Mi oración para todo aquel que está escuchando este mensaje es la misma oración del Francis Absurdi que hizo por sus diáconos. Oh Señor, haz que estos hermanos nunca quieran ser como otras personas. Amén. Señor Dios, fuente de luz y esperanza, en tu gracia te damos, Señor, nos refugiamos en ella, nos refugiamos en tu gracia por tu amor, que nos guía a través de la tormenta y la calma. No queremos ser pasivos en nuestra fe, Señor. Tú diste tu vida por nosotros y lo mínimo que podemos hacer es entregar nuestra vida por completo. Sacude nuestro ser y revive nuestras almas con un corazón lleno de una pasión para servirte. No queremos llegar a nuestro destino final con las manos vacías en tu presencia. No queremos ser conformistas, pero como Pablo, queremos sacudir el mundo con tu santa presencia en nosotros. Ilumina nuestro rumbo, inspira nuestra visión y enciende nuestra pasión por tu servicio. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Y todos dicen: